Vivimos en un mundo extraño. Nunca la humanidad había tenido tanta tecnología, y al mismo tiempo tanta soledad. Tenemos acceso inmediato a información, entretenimiento y comunicación, pero cada vez cuesta más encontrar paz. Las redes sociales nos mantienen conectados, pero muchos corazones se sienten profundamente vacíos. La ansiedad crece. La depresión aumenta. Las familias se fracturan. La fe se enfría. Y mientras el mundo corre desesperadamente detrás del éxito, el dinero y la aprobación, millones de personas terminan sintiendo lo mismo al final del día, un cansancio del alma. Porque el problema del hombre moderno no es únicamente material. Es espiritual. Hemos aprendido a conquistar el mundo exterior, pero estamos perdiendo el interior. Y quizá por eso, precisamente ahora, en medio de esta generación confundida y herida, la figura de María vuelve a levantarse silenciosamente. No como moda. No como superstición. No como tradición vacía. Sino como una presencia maternal que recuerda algo esencial, que el corazón humano jamás encontrará descanso lejos de Dios. El hombre moderno vive rodeado de ruido. Todo empuja a correr, pero casi nada enseña a detenerse. Y en medio de ese caos, María parece completamente diferente al espíritu del mundo. Ella representa el silencio que escucha a Dios. La humildad que no necesita aparentar. La pureza que el mundo considera imposible. La fe sencilla que todavía confía. Por eso María incomoda a una cultura obsesionada con el ego, el placer inmediato y el individualismo. Porque María no grita. No busca protagonismo. No busca seguidores para ella. Todo en ella apunta hacia Cristo. Y quizá ahí está el gran problema de nuestra época. Hemos aprendido a escucharnos demasiado a nosotros mismos, pero hemos dejado de escuchar a Dios. Por eso tantos corazones, incluso sin comprenderlo completamente, vuelven hoy su mirada hacia María. Algo está ocurriendo silenciosamente en el mundo. Mientras muchos anuncian el fin de la fe, miles de jóvenes están redescubriendo la espiritualidad. Personas cansadas del vacío moderno comienzan nuevamente a buscar oración, silencio y sentido. Y en medio de ese despertar, María vuelve a aparecer. Tal vez hoy muchos cristianos conocen el nombre de María, pero aún no comprenden su presencia. No entienden por qué ha permanecido viva en la historia durante más de 2000 años. No entienden por qué millones siguen rezándole, buscándola y sintiendo consuelo en ella. Y la respuesta es sencilla, pero profunda, porque María jamás se queda con las almas. Siempre las lleva hacia Jesús. Ese ha sido su papel desde el Evangelio de Lucas hasta hoy. Conducir silenciosamente a Cristo. Por eso este tema no es solamente un recorrido bíblico o histórico. Es una invitación. Una invitación a detenerse en medio del ruido moderno, a volver a escuchar a Dios, y a redescubrir la presencia de una madre espiritual que sigue acompañando a la Iglesia y al mundo. Porque quizás, en esta época llena de confusión y oscuridad, la humanidad necesita más que nunca volver a escuchar aquellas palabras que María sigue repitiendo en silencio: hagan lo que Él les diga. María, el hilo secreto de Dios desde el Génesis. Existe una creencia común de que María solo aparece en el Nuevo Testamento. Sin embargo, esta percepción es incorrecta. Ya desde el Génesis, Dios había hablado de ella. En el inicio de la caída hubo una mujer, y en el inicio de la salvación otra. Todo apunta hacia María, y comprender esto transforma la manera en que se vive la fe. Antes de la existencia del mundo, antes del polvo y la luz, Dios ya había pensado en una mujer. No como un accidente ni como una consecuencia, sino como una promesa. María no surge en Belén, sino que inicia en el corazón eterno de Dios. Tras la caída narrada en el Génesis,
Dios pronuncia una sentencia que también es esperanza: pondré enemistad entre ti y la mujer. En ese momento, María está presente, no mencionada por nombre, pero ya anunciada. Ella será la mujer que vencerá donde Eva cayó. Cuando el hombre cayó, cuando el pecado lo rompió todo y el paraíso se cerró, parecía que la historia había terminado. No obstante, en medio del juicio, Dios susurró esperanza. En el Génesis, Dios dijo: no todo está perdido. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Nada fue casual ni improvisado. Todo fue parte de un plan divino donde María ya estaba prevista como la mujer que traería la salvación, siendo el hilo secreto que recorre la historia desde el principio. Fue el primer anuncio de la victoria. Ahí comienza María. De Eva a María, el giro de la historia. Eva dijo no a Dios. Ese rechazo abrió la puerta a la ruptura de la relación entre la humanidad y el Creador. Pero, donde Eva eligió desobedecer, María, la nueva mujer, dirá sí. En ese consentimiento humilde y confiado reside el comienzo de la redención. Eva trajo muerte, pues su negativa y desobediencia alejaron a la humanidad del plan divino y sumieron al mundo en oscuridad. María, en cambio, traerá la vida. Al aceptar ser la madre del Salvador, se convierte en el canal por el cual la salvación llega al mundo. La historia de la salvación comienza con una mujer y se redime con otra. La humanidad es testigo de una narrativa donde la figura femenina es el eje de la caída, pero también de la esperanza y de la restauración. Dios no improvisa. Desde el principio, todo apunta hacia una mujer específica, pura, elegida, preparada. Cada paso en la historia, cada acontecimiento, es parte de un diseño providencial donde María es el destino soñado y previsto por Dios. María no es una casualidad, ella es la concreción del destino divino. Su presencia en la historia es fruto de una elección y una preparación que atraviesa los siglos. En todo el Antiguo Testamento aparecen figuras que apuntan a María. Sara, madre de lo imposible. Rebeca, elegida para la promesa. Ana, madre de oración. Cada una de estas mujeres es un susurro, un anuncio velado de lo que vendrá. María, en cambio, es el cumplimiento pleno de esas promesas y figuras. El arca contenía la presencia de Dios, María llevará en su vientre al mismo Dios. No es coincidencia, es mensaje divino, todo en la historia sagrada prepara el corazón para el misterio de María. El Antiguo Testamento insiste en la santidad de lo que toca a Dios. Así, María será el lugar más puro donde Dios habitará, el espacio elegido y preparado para la encarnación. Israel espera un Mesías, pero el cielo espera una mujer. El profeta anuncia, la Virgen concebirá. En ese momento, María deja de ser solo figura y comienza a tomar forma concreta en la historia. 400 años de silencio separan la promesa del cumplimiento, pero Dios no ha olvidado. Él prepara el momento exacto para la llegada de María, y con ella, la redención. En el Evangelio de Lucas, el cielo toca la tierra, un ángel, una joven, una decisión eterna. María responde, hágase en mí. Ese sí es más poderoso que cualquier imperio, pues permite que el infinito entre en el tiempo y el Creador en su creación, a través de María. María no guarda a Dios, lo lleva. Donde ella llega, Dios llega. Su papel no es pasivo, sino activo, proclama la justicia divina y es revolucionaria en Dios. El rey nace en pobreza y María lo envuelve en silencio y amor. Simeón advierte, una espada atravesará tu alma. María no solo da vida, también sufrirá con ella. Ella no comprende todo, pero guarda todo en su corazón. Enseña a confiar cuando no se entiende, mostrando una fe inquebrantable. En el Evangelio de Juan, María intercede, ya no tienen vino. Jesús responde a esa fe confiada, y así inicia los milagros. María no obliga, pero confía, su fe mueve el inicio de lo imposible. Fidelidad hasta la cruz y maternidad universal.
En el Calvario, María no huye. Permanece. Donde muchos caen, ella se queda. Jesús la señala: ahí tienes a tu madre. Así, María deja de ser solo madre de Cristo y se convierte en madre de toda la humanidad. El sufrimiento de María no es inútil, está unido a la redención. Mientras el mundo duda, María cree. Es la fe que no se apaga, que permanece firme ante toda adversidad. Cristo vence la muerte y María es testigo de la promesa cumplida. En los Hechos de los Apóstoles, María está presente, donde nace la Iglesia, está la Madre. No es solo historia, es presencia continua. María sigue acompañando a los creyentes en su caminar. En el Apocalipsis aparece una visión, una mujer vestida de sol. María ya no está oculta, ahora está glorificada. La mujer enfrenta al dragón, pero el mal no vence. María representa la victoria de Dios en la humanidad. En el libro del Apocalipsis se revela una imagen poderosa, una mujer vestida de sol. Esta visión muestra a María ya no oculta, sino glorificada y resplandeciente. Enfrentando al dragón, la mujer se convierte en símbolo de la lucha entre el bien y el mal, y en ella se manifiesta claramente que el mal no triunfa. María representa la victoria definitiva de Dios en la humanidad, una señal de esperanza y triunfo para todos los creyentes. María no es simplemente un personaje histórico o una figura distante del pasado, más bien, es un camino vivo y actual. Su vida y su ejemplo abren una senda a seguir para quienes buscan una fe auténtica y una entrega total a Dios. Como modelo de fe, obediencia y entrega, María inspira a cada generación. Su vida es un testimonio de confianza plena en la voluntad divina, de aceptación humilde de la misión encomendada y de amor incondicional. Hoy, su voz sigue siendo un susurro que anima y orienta: haz lo que Él te diga. Esta invitación sencilla y profunda sigue vigente, recordando la importancia de la docilidad al plan de Dios en la vida cotidiana. Desde el primer libro de la Escritura hasta el último, desde la caída original hasta la gloria prometida, la presencia de María es constante. Ella no actúa como protagonista independiente, sino como el puente perfecto entre Dios y el hombre, facilitando el encuentro y la reconciliación definitiva. Allí donde está María, Cristo siempre está cerca. Su cercanía es garantía de la presencia del Salvador, vínculo seguro con la redención y la gracia. El arca de la alianza contenía la presencia de Dios, del mismo modo, María llevará en su vientre al propio Dios. Este paralelismo no es casualidad, sino tipología divina que subraya la unicidad y santidad de María como lugar donde Dios decide habitar. El Antiguo Testamento insiste en la santidad de todo lo que está en contacto con Dios. Así, María es presentada como el espacio más puro y sagrado para el nacimiento del Salvador. Mientras Israel esperaba un Mesías, el cielo aguardaba la llegada de una mujer. El anuncio profético, la Virgen concebirá, marca el momento en que María deja de ser solo una figura y comienza a ser una realidad concreta, personificando la promesa largamente esperada. Durante siglos, parece reinar el silencio, pero Dios sigue preparando el momento exacto en que María será llamada a cumplir su misión y traer la salvación al mundo. En el Apocalipsis, la visión de la mujer vestida de sol muestra a María ya no oculta, sino glorificada, enfrentando al dragón como símbolo de la victoria definitiva de Dios en la humanidad. María es así el signo visible de la esperanza y el triunfo divino sobre el mal. María, la madre que sigue caminando con la Iglesia. Después de la cruz. Después del dolor. Después del miedo. Los apóstoles estaban reunidos. Confundidos. Heridos. Inseguros. El mundo parecía demasiado grande para ellos. Y en medio de aquella pequeña comunidad, había una presencia silenciosa. María. En el Hechos de los Apóstoles, ella aparece orando junto a los discípulos, esperando la venida del Espíritu Santo. Y esto tiene un significado profundamente catequético.
La Iglesia nace, con María presente. Ella no predica grandes discursos. No ocupa el lugar de Pedro. No intenta robar protagonismo. Simplemente permanece. Como madre. Como guía. Como sostén espiritual. Porque así actúa María. No reemplaza a Cristo. No sustituye a la Iglesia. No ocupa el lugar del Espíritu Santo. Pero acompaña. Protege. Y conduce. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, no encontró solamente apóstoles. Encontró una familia espiritual. Y en medio de ella, estaba la madre. La misma mujer que había dicho, sí, en Nazaret. Ahora sostenía a la iglesia naciente. María ya había vivido Pentecostés dentro de sí. Porque el Espíritu Santo ya había descendido sobre ella años antes, cuando Cristo fue concebido en su vientre. Por eso María sabe reconocer la acción de Dios. Ella enseña a escuchar. Ella enseña a esperar. Ella enseña a abrir el corazón. Hoy, en un mundo lleno de ruido, ansiedad, distracción y desesperanza, la humanidad necesita nuevamente aquella paz que había en el cenáculo. Y nuevamente, María sigue estando ahí. Muchos creen que María pertenece únicamente al pasado, a las pinturas antiguas, a los templos, a las procesiones. Pero María no quedó atrapada en la historia. Sigue caminando con sus hijos. Está presente en la madre que ora por su hijo perdido. En el joven que busca sentido. En el anciano que reza el rosario en silencio. En quien, en medio del sufrimiento, levanta la mirada al cielo y dice: Madre, ayúdame. Y algo extraordinario ocurre. El corazón encuentra paz. Porque María tiene una misión eterna. Llevar las almas hacia Cristo. Desde Caná quedó claro. María mira nuestras necesidades. No tienen vino. Aquella frase sigue viva. Porque María continúa viendo el vacío del ser humano moude. La falta de fe. La falta de esperanza. La falta de amor. Ella sigue intercediendo. No como una diosa. No como fuente del poder. Sino como madre que presenta nuestras heridas delante de Jesús. Y así como en Caná, continúa diciéndonos: hagan lo que Él les diga. Esa es la verdadera espiritualidad mariana. No quedarse en María, sino caminar con ella hacia Cristo. Muchos ven el rosario como repetición. Pero quien lo comprende, descubre algo inmenso. El rosario no es solo repetir oraciones. Es contemplar la vida de Cristo, con los ojos de María. Cada misterio es un paso en el Evangelio. Cada Ave María, es como el latido constante de una madre acompañando el camino. Mientras el mundo corre desesperadamente detrás del placer, el dinero y el poder, el rosario obliga al alma a detenerse, a respirar, a meditar, a entrar nuevamente en la presencia de Dios. A lo largo de la historia,
Cuando la humanidad ha atravesado guerras, persecuciones, crisis morales y oscuridad espiritual, el rosario siempre ha reaparecido. ¿Por qué? Porque el rosario devuelve el corazón a Dios. Hoy vivimos tiempos de ansiedad, vacío y confusión. La tecnología avanza, pero el alma se siente más sola. Hay más comunicación, pero menos encuentro verdadero. Y en medio de ese ruido moderno, millones están redescubriendo el silencio del rosario. Jóvenes, familias, conversos, personas alejadas de la fe. Algo está despertando en distintos lugares del mundo. Está ocurriendo algo sorprendente. Muchos están volviendo a María. No por costumbre. No por tradición vacía. Sino porque descubren que ella conduce a Cristo con ternura y profundidad. Incluso personas que antes rechazaban toda devoción mariana, comienzan a redescubrirla al leer la Biblia completa. Porque María no se impone. María atrae suavemente. Como una madre que toma de la mano a un hijo confundido y le dice: ven. Él te está esperando. María y los jóvenes. Existe una generación cansada. Cansada de apariencias. Cansada de superficialidad. Cansada de un mundo que promete felicidad, pero deja vacío. Y muchos jóvenes, incluso sin comprenderlo del todo, están buscando espiritualidad auténtica. Por eso María vuelve a tocar corazones. Porque ella representa pureza en medio del caos. Silencio en medio del ruido. Esperanza en medio de la oscuridad. María no ofrece fama. No ofrece riqueza. Ofrece algo mucho más profundo. A Cristo. Los santos lo entendieron profundamente. María jamás se queda con la gloria. Todo lo entrega a su Hijo. Por eso tantos afirmaron que María es el camino más corto hacia Cristo. No porque sustituya a Jesús, sino porque nadie conoció, amó y siguió a Cristo como ella. ¿Quién aprende de María? Aprende humildad. Aprende obediencia. Aprende silencio. Aprende confianza. Y finalmente, aprende a amar verdaderamente a Jesús. Hoy el mundo necesita volver a Dios. Pero muchas almas heridas no saben cómo regresar. Y entonces aparece nuevamente una madre. No obligando. No imponiendo. Sino llamando suavemente. Como en Caná. Como en Pentecostés. Como al pie de la cruz. María sigue diciendo: hagan lo que Él les diga. Y quizás allí está el gran secreto de su presencia en la historia. Ella nunca busca reemplazar a Cristo. Busca llevarnos cuidadosamente hacia Él. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, María aparece como una luz discreta, pero constante. Una presencia humilde, pero decisiva. Y hoy, en medio de un mundo cansado, dividido y vacío, millones están redescubriendo algo que la Iglesia ha repetido durante siglos.
que jamás se pierde quien camina de la mano de María. Porque ella siempre conduce hacia Cristo.